Les doy la bienvenida a un tópico diferente. Como les comenté en la clase la semana pasada, terminamos todo lo referente a análisis complejos. Ahora vamos a analizar en estas 2 semanas eh, ecuaciones diferenciales. Por lo pronto, para hoy les iré a mostrar sobre hasta ecuaciones diferenciales de primer orden. Ya para la próxima semana veremos ecuaciones diferenciales de segundo orden. Esto porque creo que es bastante importante en aras de cuando estudiemos funciones especiales. Y por lo menos quiero aprovechar y terminar el curso viendo las aplicaciones en física, básicamente de la ecuación de Laplace. Es importante que las ecuaciones diferenciales sean bien comprendidas, ya que es una herramienta muy poderosa que ustedes van a encontrarse en cualquier campo de la física. Entonces, ya aquí entramos a analizar muchos sistemas físicos. Bueno, ese es mi objetivo. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poco acerca de las ecuaciones diferenciales. Yo no sé si ya ustedes vieron algún curso asociado a esto, pero bueno, vamos a ir con calma. ¿Ok? Entonces, las ecuaciones diferenciales. Entonces, básicamente necesitaremos entender las condiciones iniciales, las cuales son necesarias para predecir la evolución de un sistema físico. Por ejemplo, si ustedes quieren analizar un sistema mecánico cuántico, tendremos una ecuación diferencial. Si queremos desde el punto de la mecánica estadística, tendremos otra ecuación diferencial. Si nos vamos a ondas, cuerdas, ondas de sonido, inclusive ondas gravitacionales, también tienen asociados ecuaciones diferenciales. Entonces, en cualquier rama de la física, ustedes van a encontrarse con esas ecuaciones diferenciales y para resolver, en algunos casos, esas ecuaciones diferenciales necesitamos de algunas condiciones iniciales. ¿Ok? Entonces, déjenme definir por lo menos algunas siglas. Por ejemplo, ecuaciones diferenciales ordinarias, vamos a definirlo como ODE, ¿ok? Que significa Ordinary Differential Equation, por sus siglas en inglés. La otra sería ecuaciones diferenciales parciales, que es Partial Differential Equations, PDA, PDE. Y la última sería condiciones de frontera, que es Boundary Conditions, por eso BC. ¿Ok? Entonces esto aquí es bastante importante y les va a servir de mucha ayuda más adelante en el desarrollo de su carrera. ¿Ok? No sé si ya ustedes están viendo teoría electromagnética o después la verán. También será de mucha ayuda. Bueno, entonces vamos a comenzar desde lo base, ¿ok? De lo más sencillo y vamos avanzando, ¿ok? Todo está conectado. Esa es la idea de esta presentación. Entonces, las aplicaciones. Pues en las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales tenemos la mecánica estadística, la mecánica cuántica y el electromagnetismo, entre muchas más. Por ejemplo, en la mecánica cuántica, ustedes pueden observar que tenemos la ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger en sí es una ecuación diferencial que describe una física. ¿Okay? Esa física sería en el régimen cuántico, pero no relativista. ¿Okay? Es decir, las partículas se mueven con una rapidez, pero esa rapidez es pequeña comparada con la rapidez de la luz. ¿Okay? Ya cuando esas partículas se mueven muy próximos a la velocidad de la luz, lo que va a suceder es que esa ecuación de Schrödinger sería la ecuación de Dirac, algo que se ve cuando estudiamos cursos avanzados de mecánica cuántica. ¿Ok? Pues bien, continuando, tenemos el electromagnetismo y en el electromagnetismo trabajaríamos con las ecuaciones de Laplace y de Poisson. ¿Ok? Por eso es que mi interés es finalizar el curso con las ecuaciones de Laplace y con algunos ejemplos de la ecuación de Poisson. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿en qué consiste la ecuación de Laplace? Básicamente la ecuación de Laplace es el operador naval al cuadrado aplicado
sobre una función escalar. Esa función escalar se conoce como potencial electrostático. Y esa ecuación básicamente es que aquí no hay ninguna densidad de corriente asociada. ¿Ok? Sin embargo, la de Poisson significa que sí hay presencia de una densidad volumétrica de carga. Entonces, son dos expresiones que me van a describir una física bastante interesante. ¿Ok? Entonces, esto lo veremos más adelante. ¿Ok? Veremos sus aplicaciones. Por ejemplo, también encontramos la ecuación de calor, ¿cierto? La ecuación diferencial es una ecuación diferencial en la cual se mide la variación de la temperatura con respecto al tiempo, ¿cierto? Y eso va a ser igual a un k al cuadrado por un operador diferencial al cuadrado aplicado sobre una función. ¿Ok? No sé si cometí un error aquí y faltó escribir un 2. Tengo que revisar. Eh, Creo que no, pero es bien probable. ¿Ok? Entonces pido disculpas por eso. Pero voy a consultar. ¿Ok? Aquí entonces tendríamos la temperatura, ¿cierto? Una función. Y esa K es una constante asociada al medio. Usualmente siempre introducimos parámetros de tal forma que me permitan a mí analizar un sistema físico. ¿Ok? Entonces siempre uno utiliza constantes para eso. Tenemos la ecuación de la onda desde el punto de vista de la mecánica ondulatoria. Tal vez ya ustedes tuvieron que haber visto ese curso. Y allí tenemos nuestra ecuación de la onda, que es esta ecuación diferencial. Básicamente esa función aquí, phi, es la función de onda. Y esa función de onda, como estamos viendo aquí, es una función tridimensional y que tiene una propagación en el tiempo. ¿Okay? Esta expresión que está aquí es bastante importante, ya sea desde el punto de vista del electromagnetismo, así como desde el punto de vista gravitacional. ¿Ok? Entonces es bastante importante. Pero bueno, aquí hay unos puntos muy claros y muy importantes para mencionar, es que esa ecuación se puede utilizar desde el punto de vista para analizar cuerdas, para analizar el sonido, la propagación del sonido, la propagación de los gases y la propagación de los líquidos. Esta aquí, a grosso modo, es la ecuación más importante de la física. ¿Okay? Con ella hacemos de todo. ¿Okay? Entonces, esto aquí es bastante importante. La ecuación de Schrödinger, que como les mencioné antes, describe la mecánica cuántica no relativista, tiene la siguiente estructura, ¿cierto? Es una ecuación diferencial. Esta aquí es un potencial, ¿cierto? Que experimenta la partícula. Esta es la masa de la partícula. Y aquí, desde el punto de vista mecánico cuántico, uno analiza probabilidades. ¿Qué tan probable es que yo encuentre la partícula en un cierto lugar? ¿Ok? Entonces, para analizar esas probabilidades, utilizamos algo que se conoce como densidad de probabilidad. ¿Cómo sabemos que esta ecuación diferencial es diferente a las anteriores? Las anteriores, de cierta manera, describen un mundo clásico. ¿Sí ven? Mientras que esta aquí describe el régimen cuántico. ¿Y cómo sabemos eso? Por la presencia de esta constante que es aquí. El simple hecho de que esta constante aparezca ya me está indicando que mi sistema está en el mundo cuántico y esa constante es la constante de Planck. ¿Ok? Entonces, eso es una forma de apreciar en qué régimen estamos trabajando. De cierta manera, estos dos que están aquí envuelven el régimen clásico y este es el régimen cuántico. Lo primero que hay que hacer antes de estudiar las ecuaciones diferenciales es cómo separar variables. ¿Okay? Para entender eso, vamos a ver un ejemplo con la ecuación de Schrödinger. Resulta que la ecuación de Schrödinger, como les mostré antes, está de esta forma, donde h barra, perdón, es exactamente h sin barra. Aquí también fue una falla de escritura, por favor corrigen. Es h sin barra sobre 2pi. ¿Ok? Y entonces resulta que esa función psi que tengo aquí, que depende de la posición y del tiempo, yo las puedo separar. En una parte
netamente espacial y en una parte temporal. ¿Ok? Y esa función, al reemplazarla, me permitirá a mí hacer separación de variables. De tal forma que la ecuación me queda de esta forma, está aquí. Ustedes observarán que el primer término que es asociado a este operador es netamente espacial. Entonces, la parte temporal sale de forma muy sencilla. El potencial, a su vez, pues simplemente es una función multiplicando dos términos, tanto de posición como de tiempo. Y de este lado, la derivada parcial está aplicando sobre la parte temporal, no sobre la parte espacial. Por lo tanto, la espacial yo la puedo sacar de ese paréntesis. De tal forma que me va a quedar esta expresión que está acá. ¿Sí la ven? Donde aquí salió el t, el tiempo, perdón, porque ese operador solamente aplica sobre el espacio. Y aquí simplemente la derivada aplica sobre el operador, sobre la función temporal, que es t. ¿Por qué hicimos el cambio de parcial a derivada usual? La razón es porque solamente tenemos una variable, ¿ok? No tenemos una función que depende de varias variables. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso aquí. Entonces, como ya les mencioné, ese operador se puede definir de esa forma. Es un operador vectorial. Y como todo operador vectorial, el producto de él consigo mismo me va a producir un término como este. ¿Está claro? Entonces vamos acostumbrándonos a estos operadores porque vamos a trabajar constantemente con ellos. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a hacer la separación. Ya separamos la parte espacial, la parte temporal. Continuemos. De lo anterior, pues yo puedo reorganizar términos, ¿cierto? Entonces localizar todo lo que está hacia la izquierda como parte espacial y todo lo que está a la parte derecha, parte temporal, ¿cierto? Es una ecuación, de cierta manera tiene que preservar cierta igualdad, entonces yo puedo asumir que todos esos términos de la parte derecha, que es temporal, y la parte izquierda, que es espacial, sean iguales a una constante. Yo aquí escribí una constante alfa, ¿cierto? Porque hay una igualdad, entonces debe ser lo mismo, ¿cierto? Como ustedes podrán darse cuenta. Entonces, ya de aquí puedo tener una ecuación, ¿cierto? Organizando términos, puedo encontrar una ecuación de esta forma, como se muestra en el cuadro azul, ¿ok? Donde R ha acomodado términos. Y la otra que se muestra aquí arriba, ¿ok? Entonces tengo dos ecuaciones. Entonces he conseguido, utilizando separación de variables, obtener dos ecuaciones. Una que me describe la parte temporal y una que me describe la parte espacial de la ecuación de Schrödinger. ¿Ok? De Schrödinger. De manera más general, esa ecuación puede ser escrita de esta forma. Y eso se conoce como caso homogéneo. ¿Ok? Y ese FR que está aquí es básicamente para incluir todos los términos, incluyendo alfa, que no hacen parte de esta parte que está acá, ¿cierto? Del operador, que está elevado al cuadrado. Entonces, en función de phi r, ¿cierto? Podemos escribir nuestra expresión como se muestra aquí. Recordemos que ese phi r simplemente va a estar asociado a la parte espacial, ¿ok? Simplemente lo que hicimos fue tomar nuestro phi r, que sería simplemente considerando esta parte que está aquí asociada a la parte espacial. Muy bien, vamos a hacer la separación en coordenadas cartesianas. Vamos también a verla en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas. En coordenadas cartesianas lo que hemos hecho es simplemente tomar ese operador que está en el cuadro verde, esa ecuación que está en el cuadro verde, y la hemos abierto. Entonces aquí tenemos el operador nabla al cuadrado, ¿cierto? Y aquí la función f en tres coordenadas. Y lo que hacemos ahora es tomar esa función como siendo el producto de tres funciones independientes, linealmente independientes. Una en x, una en y y una en z.
Entonces lo reemplazamos y observamos la siguiente expresión que está aquí, ¿cierto? Ustedes observarán que en la frente de cada derivada específica eh, van a quedar algún tipo de funciones, xz, yz, xy. Nosotros nos podemos deshacer de ellas. Lo que hay que hacer es dividir toda la ecuación sobre x, y, z, es decir, sobre todos estos tres términos que están aquí. De tal forma que esto aquí se hace 1 y simplemente me va a quedar 1 sobre z, derivada segunda de z con respecto a de z, y lo mismo para las otras dos variables. Esa función f de x, f de y y f de z yo la puedo descomponer como la suma de tres funciones, cada una asociada a x, y y z. Y después reorganizar términos, como se muestran en la siguiente línea. ¿Ok? Nuevamente, esa ecuación o ese conjunto de pedazos deben ser iguales a cero, ¿cierto? Entonces, la condición para que eso sea iguales a cero es que todas ellas sean iguales a unas determinadas constantes. En este caso, vamos a llamarle esas constantes alfa 1 negativo, alfa 2 negativo y alfa 3 negativo. ¿Por qué se escogen negativas? Pues, hombre, simplemente para que todo quede con una suma, ¿sí? Es simplemente por comodidad. Eso no significa que no pueda coger otro signo, sí, se podría, pero por comodidad, ¿ok? Entonces, o también la podemos escribir de esta forma, como se muestra, ¿sí? ¿Sí ven? Donde la suma de esos alfa 1, alfa 2 y alfa 3 son iguales a cero. Y eso entonces cae en nuestra condición inicial, la anterior. ¿Ok? Entonces no hemos hecho nada. Simplemente estamos preservando nuestra expresión, que en este caso han sido separadas en bloques. Sin embargo, esa función f de x, aquí faltó la f, se me borró, f de x, y y z debe ser igual a una constante. Si eso se cumple, ¿cierto? Si ese f de x, y de z es una constante, lo que vamos a encontrar es que la suma de los alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 van a ser igual a dicha constante. Y entonces nuestras expresiones o nuestras ecuaciones obtenidas por separación de variable en coordenadas rectangulares, coordenadas cartesianas, perdón, se pueden reducir a este conjunto de ecuaciones. Entonces, esta es la forma más sencilla de hacer separación de variables. Entonces, obtuvimos un conjunto de ecuaciones en coordenadas cartesianas, ¿cierto? Solo que la cosa puede complicarse dependiendo del asunto, entonces uno tiene que escoger qué, qué ecuaciones puede resolver y en qué coordenadas. Algunas veces es muy difícil resolver problemas en coordenadas cartesianas, entonces uno lo que hace son transformaciones para llevarlas por lo menos a cilíndrica y esférica porque es mucho más sencillo. ¿Ok? Pero bueno, vamos a continuar para que lo vean. Separación en coordenadas cilíndricas. Entonces nuevamente tenemos nuestra expresión aquí, solo que ahora este operador está escrito en coordenadas cilíndricas, en el cual tiene una componente radial, una componente angular y una componente que es asociada a la altura o longitud del cilindro. Y nuevamente la función que ahora va a depender de esas componentes radial, angular y de la altura y de z. ¿Ok? Entonces en este caso vamos a tomar que esa función, el psi que está aquí, se puede descomponer como el producto de la parte radial, de la parte angular y de la parte asociada a la altura del cilindro. ¿Ok? Entonces hacemos lo mismo, introducimos, organizamos términos y organizamos, ¿cierto? Como tenemos aquí. Exactamente lo mismo que hemos hecho en los casos anteriores. Solo que en este caso vamos a llamar que esa función sea una constante, un caso especial. Y entonces esta primera parte pues va a depender solo de ρ y de phi, siendo ρ, repito, la parte radial y phi la parte angular. Entonces ya de aquí tenemos una ecuación, ¿cierto? Solo depende de z, entonces puedo hacer que esta ecuación que está aquí sea igual a una constante.
Vamos a llamar esa constante lambda 1. ¿Ok? De tal forma que ahora ese valor, esa ecuación que es igual a lambda 1, lo voy a sustituir aquí. Y cuando lo sustituyo, pues mi expresión se reduce a esta que está acá abajo. ¿Ok? Entonces ya tengo una expresión que va a depender solamente de la parte radial y de la parte angular. Lo que voy a hacer ahora es organizar términos. Entonces tomo toda la ecuación, toda, y la multiplico por ρ al cuadrado. ¿Ok? Simplemente para reducir términos. Entonces me va a quedar algo mucho más organizado, que es lo que tengo aquí. ¿Ok? Y entonces ya puedo separar la parte que depende, la parte radial, netamente, y la parte angular. ¿Cierto? Y resulta que la parte angular, pues yo la puedo hacer igual a una constante, al igual que lo hice para los otros casos que están allá, anteriormente discutidos. Y esta parte que está acá, a la parte radial, pues básicamente le voy a agregar la constante. Esto aquí es igual a mu. ¿Ok? Entonces me queda esa expresión que está acá. ¿Sí ven? Entonces aquí tenemos en lambda 1 tenemos información. Nos da la información de la componente asociada a z. Y en mu tenemos la información de la parte angular. ¿Ok? Pero como son constantes, mi expresión como un todo depende netamente de la parte radial. ¿Ok? Entonces, a medida que yo voy separando ecuaciones, voy encontrando información. Entonces, ya encontré lambda 1 con una ecuación y encontré un mu con otra ecuación. Entonces, ya tengo las informaciones, las reemplazo acá. Y entonces, por último, puedo encontrar información asociada a R. Entonces, finalmente, las ecuaciones diferenciales ordinarias son la primera, asociada a la parte angular, aquí hay una, la segunda, que es asociada a la parte de la coordenada en z, y la tercera, que es la parte radial. Esta ecuación aquí es bastante importante cuando analizamos la hidrodinámica de fluidos. ¿Ok? Se conoce como ecuación de Bessel. Bueno, también opera en otros sistemas, pero esta aquí es bastante importante, ¿vale? Vamos a analizar ahora la separación de coordenadas esféricas. Entonces, nuevamente tenemos nuestra ecuación diferencial que definimos al principio, solo que ahora este operador se puede escribir en coordenadas esféricas. Entonces, tenemos la primera parte asociada a la coordenada radial, la segunda asociada a la coordenada angular y la tercera asociada a la coordenada azimutal. ¿Ok? Y entonces tomamos nuestra función y la dividimos en tres bloques, es decir, la parte radial, la parte angular y la parte azimutal. De tal forma que la ecuación anterior, cuando introducimos esta nueva función, pues nos va a quedar de la siguiente forma. ¿Ok? Lo que vamos a hacer ahora es multiplicamos toda la ecuación por r cuadrado y dividimos por estos tres términos a toda la ecuación. ¿Ok? Miren que simplemente repetimos lo mismo de siempre. Solo hay que tomar mucho más cuidado porque hay más variables. Entonces aquí tendríamos, organizando los términos, tendríamos la parte radial, que es una función netamente de r, ¿sí ven? Luego tenemos una función que es de teta, en función de teta y de phi. Y si ustedes observan, la suma de esas dos contribuciones debe ser igual a cero. Por lo tanto, puedo llamar a una de más alfa y la otra de menos alfa. ¿Ok? La suma de las dos me va a dar cero. ¿Ok? Pero estoy interesado en separar estas dos variables, teta y phi. Entonces lo que voy a hacer ahora es separarlas. Entonces esa ecuación va a ser igual a menos alfa. Lo que hago ahora es simplemente multiplicar toda la ecuación por seno al cuadrado de teta. Y una vez que hago eso, organizo todos los términos y obtengo esta expresión que se muestra aquí abajo. ¿Sí ven?
Y entonces tenemos ahora un bloque que solamente depende de teta. No sé si da para ver. Y el otro bloque que es netamente sobre phi. Entonces tenemos la parte angular y la parte azimutal que antes estaban conectadas, están separadas, ¿cierto? Pero como eso tiene que ser igual a cero, entonces llamamos esas constantes una de beta y la otra de menos beta. Ustedes podrían haber escogido a lo contrario, menos beta una y más beta la otra. Eso queda a libertad. ¿Ok? Lo que debe preservar es que la suma de esos dos términos me debe dar cero. ¿Ok? Entonces, finalmente nuestras ecuaciones diferenciales ordinarias quedan distribuidas en uno, 2 y 3, como se muestra allí. Siendo 1 la ecuación radial, siendo 2 la ecuación polar y siendo 3 la ecuación diferencial azimutal. ¿Ok? Entonces ya así ya uno puede resolverlos de forma analítica o forma computacional, dependiendo de las necesidades que tengamos. Aquí es interesante mencionar que la ecuación radial puede ser reducida si R, ese R que está acá, se hace igual a U sobre R. Recuerden que tanto U como R son funciones, ¿ok? De R. Entonces, tengan mucho cuidado con eso ahí. Entonces, haciendo introduciendo este término en la ecuación radial, pues yo puedo llegar a esa ecuación que tengo en el recuadro verde. ¿Ok? Es un ejercicio bien interesante que les va a quedar como ejercicio de práctica y es reemplazar ese R en la ecuación radial, en la ecuación 1 que está allá, hacer un poquito de álgebra para llegar a esa ecuación que está en el recuadro verde. Entonces será muy importante en el estudio de funciones especiales, que es básicamente el objetivo final de este curso. ¿Ok? Muy bien, entonces comencemos con las ecuaciones diferenciales de primer orden, o como se vamos en sigla sería FODE, First Order Differential Equation, ¿ok? Entonces por las siglas en inglés. Entonces, esto es muy importante porque algunas veces ecuaciones diferenciales de segundo orden pueden ser expresadas en términos de primeras derivadas o ecuaciones de primer orden. ¿Ok? Entonces, por eso es importante. Entonces, vamos a comenzar con lo más básico, la forma normal de una FODE. La forma más general de FODE es esta, es una función g de x y de y de una derivada. Y de x, y' es básicamente la derivada de y con respecto a x, como se muestra abajo. ¿Ok? Y esa derivada con respecto a x es igual a una función x, y. Y esto aquí es llamado de FODE normal. Entonces, para entender un poco de qué se trata esto, tenemos tres casos. Uno, cuando la función f de x es independiente de y. Dos, cuando la función f de x, y es independiente de x. Y tres, cuando f de x es igual al producto de dos funciones independientes, g de x y h de y. Una separación de variables típica. Entonces, por eso es importante gastar el tiempo en la parte anterior, porque ya entendemos que una función se puede separar. ¿Ok? Y eso es una de las herramientas bases en las ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Continuemos. Entonces, caso 1, si f de x, y independiente de y, entonces y' es igual a g de x. ¿Ok? Y entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a integrar esa expresión en ambos lados. Recordemos que y' de x es dy sobre dx, ¿cierto? Entonces, lo que va a suceder ahora es que de un lado queda dy solo y del otro lado queda dx. Y entonces, en esta primera expresión aquí, integro y me va a quedar y, que tradicionalmente siempre llamamos de f de x. ¿Ok? Y del otro lado, aquí aparece un dx. Lo que podemos hacer es integrarla y reescribir esa integral de esta forma. Si ustedes analizan este integral que está aquí, es integral de g de x por dx. Lo único que se hizo fue cambiar de variables para poder tener
una constante, una condición inicial. Este c que está aquí es la constante de integración que viene cuando integramos de y, el de y que sale de aquí y que es integrado para que me dé esto. Y ese c puede obtenerse, ese c es cuando x tiene la condición inicial de a, y por eso c es igual a f de a. ¿Ok? El segundo caso es f de xy, la cual es en este caso independiente de x. Entonces, tendríamos ahora que dy de x es igual a h de y, como se muestra acá. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente organizar términos, mandar al lado izquierdo dy sobre h de y, y de otro lado queda solo dx. ¿Qué hacemos? Integramos nuevamente. Entonces aquí tendremos la primera integral asociada a dy sobre h de y. Solo que se hizo fue un cambio de tal forma que me pudiese expresar esto en una integral definida en un intervalo. Y la otra integral, que es con respecto a dx, sería menos x, bueno, sería x más una constante de integración que la llamamos de a. Solo que eso da menos x porque lo paso al lado izquierdo de la expresión. Ustedes pueden hacer eso y les da. Es exactamente, es muy sencillo. Entonces de aquí a esa integral yo la puedo llamar de una función. Puedo definirla como una función h de y. De tal forma que me permite a mí encontrarla. Y esa función h de y es encontrada en términos de x. Es decir, que la función y es igual a f de x. ¿Ok? Cuyas condiciones iniciales están dadas como cuando x es igual a a. ¿Ok? Es decir, caemos nuevamente a la condición 1. Y ahora el caso de más cuidado, y es cuando pues la función depende tanto de x como de y, ¿cierto? Entonces aquí tenemos y' igual a g de x más h de y. Recordemos que y' es la derivada de y con respecto a x. Separamos variables, en el lado izquierdo queda todo lo que es de y, en el lado derecho todo lo que es de x, integramos. Y eso se conoce como solución implícita, donde a y c son constantes conocidas como condiciones iniciales. O sea, pueden ser ceros, pero puede ser algo más general, entonces colocamos que puede ser cualquier número. ¿Ok? Entonces de aquí ya podemos hacer una definición más formal. ¿Ok? Entonces una integral de esta forma, la FODE normal, es una función de dos variables, u de x, y, tal que u de x, f de x, ya que mencionamos que y puede ser igual a f de x, es una constante para todos los posibles valores de x, siempre que y sea igual a f de x, sea solución de la ecuación diferencial. A grosso modo, todo esto aquí es conocida como constantes de movimiento. Y ya hemos trabajado mucho con esas expresiones en física. Un ejemplo de ellas es la segunda ley de Newton. ¿Okay? La segunda ley de Newton puede ser vista como una FODE normal, como les mostraré en el siguiente ejemplo. Entonces aquí, en este caso, en las constantes de movimiento, la variable x es cambiada por el tiempo. Entonces, ese u de x que teníamos ahí arriba, este de aquí, u de xy, esa función, puede ser reemplazada como u de ty. Y ella debe ser una constante. De tal forma que ese y que está aquí es una función que depende del tiempo. Veamos un ejemplo para que entendamos bien este asunto. Movimiento de una partícula bajo los efectos de una fuerza. Entonces, aquí tenemos nuestra segunda ley de Newton. En el caso que estamos unidimensional, es decir, la partícula se mueve a lo largo del eje X. Entonces, esa partícula experimenta una fuerza y esa fuerza hace que ésta se acelere. Pero esa aceleración la podemos describir como siendo la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Ok? Pero usando la regla de la cadena, yo puedo expresar esa derivada con respecto al tiempo como siendo la derivada sobre dx
por dx sobre dt. Eso se conoce como regla de la cadena. Y entonces observar que dx dt me define la velocidad, aquí está, y me quedaría dv sobre dx. Entonces puedo separar variables, es decir, mandar dx al lado derecho a multiplicar f de x, y de este lado simplemente me quedaría masa por velocidad por la derivada de la velocidad. Integramos nuevamente y obtengo energías. ¿Sí ven? Entonces estoy hablando ahora de un lado energía cinética y del otro lado energía potencial. Y esto tiene un trasfondo bastante importante, y es la conservación de la energía. Entonces, ¿cómo yo sé qué es la energía potencial? Hombre, recuerden que el producto de una fuerza por una unidad o por una cantidad asociada a desplazamiento define un trabajo. Y a partir del trabajo yo puedo definir lo que se conoce como energía potencial. Y de esa energía potencial, pues, es una condición que viene de la conservación de la energía o de cantidades conservadas. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, nuestra expresión nos queda como siendo un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que es energía cinética, igual al negativo de la energía potencial. ¿Ok? Organizando términos, toda esa expresión va a ser igual a una constante, y esa constante es la función que definimos anteriormente. Entonces, si ven, todo va conectado. Y esa función depende de x y de v, siendo v una función a su vez de x, como les acabo de mostrar al comienzo. ¿Ok? Si v es una solución a la ecuación, entonces u de x de v es una constante, lo que define la conservación de la energía. ¿Okay? Toda la energía cinética se transforma en energía potencial, y a su vez toda la energía potencial se transforma en energía cinética. No hay presente ningún tipo de fuerzas disipativas. ¿Okay? Yo creo que esas cosas tuvieron que haberlas visto en su curso de mecánica. Pero si tienen alguna duda, pues me pueden preguntar por el correo. De aquí vamos a definir algo interesante que se llama factores integrantes. Y ya les adelanto, ese factor integrante está asociado a esta nueva función que hemos introducido. ¿Ok? Entonces vamos a usarla. Sea de una región en el plano XY, donde m de xy y n de xy son funciones continuas de x y de y, definidas en esa región D. Entonces el diferencial, pues el diferencial total, que es una derivada total, de m de x más n de y es exacta si para los puntos arbitrarios P1 y P2 de D, la integral de línea preserva esa forma que está allí. ¿Ok? Entonces, como mencioné, esto aquí es una derivada total. Y es independiente del camino que une los puntos. Es decir, estamos trabajando con cantidades que son conservadas. ¿Ok? Recuerdan allá cuando ustedes vieron trabajo y conservación del trabajo. Y hablaron de una fuerza conservativa, y entonces eso implicaba que el trabajo era independiente del camino. Entonces simplemente les importaba analizar el trabajo en el punto A y en el punto B. Es exactamente lo mismo aquí, solo que con un aspecto mucho más formal. Entonces, si el camino es cerrado, pues esa integral de camino que les describí anteriormente, esa de aquí, pues va a ser igual a cero, ¿cierto? Solo que esto aquí, yo puedo entonces suponer que existe un vector A conservativo, ¿cierto? Como la fuerza, como el caso del campo eléctrico. ¿Ok? Aquí también puedo suponer lo mismo, puedo suponer un vector A que es conservativo. Si ese vector es conservativo, hay una prueba. La prueba es que el rotacional de ese vector, esto que está aquí, debe ser igual a cero. Si eso se da, ese vector es conservativo. Pero ese vector A, pues
mirando aquí mi expresión, ese vector A puede depender de M, o sea, tiene una componente en X asociada a M y una componente asociada a N. ¿Ok? Entonces, en X tiene un valor M y en Y otro valor N. Y en Z, pues no hay nada. Entonces, ese es mi vector. ¿Ok? Por lo tanto, ese vector, como es una cantidad conservada y su rotacional es igual a 0, ese vector que está aquí, yo lo puedo escribir como siendo el gradiente de una función escalar. En ese caso, esa función escalar la he llamado de función potencial. ¿Ok? Se puede escribir eso en función de un gradiente, porque satisface esta condición que está aquí. ¿Ok? Y el gradiente, recordemos, en este caso tenemos dos componentes, sería una derivada parcial de x y una derivada parcial de y. El gradiente es un operador vectorial, mientras que la función potencial es un escalar. Entonces eso le da características de vector a mi vector A. Reescribiendo ese vector de esta forma como se muestra aquí, ¿cierto? Es simplemente una notación diferente a la anterior. Entonces, ahora lo que voy a hacer es igualar. Pues esto que está aquí, todo esto que está aquí, es igual al gradiente de esa función escalar multiplicada por un vector de desplazamiento, ¿cierto? O, como estamos hablando de una integral de línea, pues ese dl aquí, que es el mismo dl que está acá en coordenadas cartesianas, pues ese dl aquí puede ser cualquier tipo de coordenadas, ¿ok? Como estamos trabajando en coordenadas cartesianas, pues sería en coordenadas cartesianas. Entonces sería el producto escalar de este vector, que lo tenemos a nuestra izquierda, ¿cierto? Y que está aquí abajo explícitamente, y este otro vector que sería la integral de línea en coordenadas cartesianas, que sería de x, de y y de z. Hacemos el producto escalar término a término y observamos que solamente sobreviven la parte asociada a x y la parte asociada a y. Entonces aquí podemos comparar las componentes en x, aquí están, y las componentes en y. Y hemos obtenido que m es igual a la derivada parcial de v con respecto a x y n es igual a la derivada parcial de v con respecto a y. Estas son condiciones que me definen si mi expresión es exacta. ¿Ok? Esto aquí, por ejemplo, define lo que es la derivada total. Y esa derivada total la vamos a llamar la derivada total de v, de esa función xy. ¿Ok? Si tienen alguna duda, pues escríbanme, ¿vale? Pero básicamente aquí lo que hicimos fue simplemente reescribir lo mismo. Simplemente para deducir formalmente estos dos términos, m y n, que son los que vamos a utilizar más adelante. Entonces consideremos v de xy igual a una constante, conocida como solución implícita de la ecuación diferencial. Entonces si ustedes derivan esto acá, obviamente la derivada de una constante es 0. Y esa derivada de v nos va a botar a esta expresión que está acá. ¿Sí ven? M de x más n de y. Entonces, ese m y ese n que está aquí tendrán la siguiente condición. Y esa condición muestra que una ecuación diferencial es constante si al tomar m y n y derivarlas satisfacen esa condición, pues nuestra ecuación diferencial es exacta. ¿Ok? ¿Cómo pasamos de esta expresión que está aquí a esa igualdad? Pues bien, es muy sencillo. Aquí lo podemos ver rápidamente, pero más adelante se los voy a mostrar. Cuando yo derivo esta m parcialmente con respecto a y, aquí cae esa derivada parcial con respecto a y, ¿cierto? Pero esa derivada parcial con respecto a y, o los operadores derivados, ellos conmutan, entonces yo puedo cambiar de lugar. Entonces esta derivada con respecto a x que está aquí, pasa de este lado aquí, de primerito,
y la derivada que aplique aquí, que es la derivada con respecto a y, queda asociada a esa función b. Y miren, aquí es igual, es n. Por lo tanto, preserva, hemos demostrado esta expresión que está aquí. Aunque yo lo voy a mostrar más adelante, entonces no se preocupen por eso. No todas las FODE son exactas, ¿ok? Son exactas y satisfacen eso, pero ¿qué sucedería si no lo son? Entonces, para resolver este problema, pueden tornarse exactas multiplicando estas por alguna función. Si la función existe, esta es llamada de factor integrante. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar esos factores de integrantes. ¿Ok? Entonces, si m de x más n de y no es exacta, ¿cierto? Entonces lo que hay que hacer es, hay que multiplicar esta ecuación que está acá por una función, como se muestra aquí. ¿Qué es lo que hay que multiplicar? Esta expresión que está acá. ¿Sí ven? Tomamos nuestra ecuación diferencial y lo multiplicamos por una función. En este caso, esa función mu de xy se conoce como factor integrante. Para la ecuación diferencial que tenemos aquí, ¿cierto? Cuya solución es que v de x de y sea igual a una constante. Entonces tendríamos, observen, miren, tenemos la ecuación diferencial, aquí está, donde v es una constante. Al derivar esa constante, pues simplemente nos va a dar 0. Entonces no hemos hecho nada nuevo. ¿Ok? Entonces, cuya solución es esta constante que está acá. Los factores integrantes no son únicos. Y para mostrarles, vamos a hacer un ejemplo para que quede con más claridad lo que les he explicado anterior. Entonces, la ecuación diferencial x de y menos y de x no es exacta. ¿Por qué no es exacta? Si ustedes se darán cuenta, cuando usamos esa condición que está en el cuadro amarillo, no les va a dar el mismo, no les va a dar resultados iguales. Por eso no es exacta. Entonces, para eso necesitamos multiplicar por un factor integrante. Al multiplicar por ese factor integrante, entonces aquí tendríamos la derivada de una constante o de una función que al final es constante. Entonces esto aquí es 0. Pero es importante dejarlo porque necesitamos encontrar la forma de ese factor integrante. ¿Ok? Entonces, miren que nuestra expresión que está acá la multiplicamos por u de x, por u en todos los términos. Y como v es una constante, lo que ya les había mencionado, de aquí podemos encontrar que este es 0. El primer término es 0. Aquí tendríamos u de x por dy menos u de y por dx. Solo que podemos comparar, ¿cierto? El cuadro verde y el cuadro azul aquí. Y podemos encontrarnos que n es igual a ux y aquí m es igual a menos u de y. Entonces, cuando ustedes deriven esto usando esta ecuación, se dan cuenta que una es negativa de la otra. Entonces, no va a dar el mismo resultado. Entonces, no es una ecuación exacta. Entonces, nuestro truco aquí es encontrar mu. ¿Ok? Entonces, partimos de acá, de la condición que les mostré anteriormente. Aquí está la demostración que les expliqué, que m es igual a derivada de b con respecto a x y n es igual a derivada de b con respecto a y. Si ustedes toman, por ejemplo, m y la derivan con respecto a y parcialmente, pues va a dar esta expresión que está acá. Lo que hacemos es ahora reorganizar términos. ¿Por qué? Porque las derivadas conmutan. Entonces yo puedo cambiar del orden. Entonces saco la derivada parcial de x aquí y tengo la derivada parcial de y aplicada sobre v. Y eso es n. Entonces hemos demostrado nuestra condición. Pues bien, volvamos. Aquí lo que vamos a hacer es derivar m y n, aquí está. Y entonces vamos a encontrar estas dos expresiones que están aquí. Derivamos parcialmente todo, tanto en u con x tendremos esta expresión que está de este lado y hacemos lo mismo de este lado, derivada de y con respecto a todo lo que está aquí.
Organizamos términos y obtenemos esta ecuación diferencial, que es la que vamos a resolver. Para esa ecuación diferencial podemos resolverlas para tres casos diferentes. ¿Ok? A la final vamos a encontrar u diferentes, pero que me van a llevar a soluciones bastante interesantes. Entonces, comencemos con el caso A, que esa función u solo es una función de x. Si es solo una función de x, pues este término que está aquí desaparece. Luego analizaremos en el caso de que esa función u sería solo una función de y, entonces esta expresión desaparece. Y por último, cuando las funciones u pueden depender de x y de y. ¿Okay? Entonces, vamos a comenzar con la primera parte. Entonces, cuando ese u solamente depende de x, término no existe, desaparece, mi ecuación se reduce a esta que está aquí abajito. Y podemos resolverla sencillamente. Separamos términos, de aquí integramos y obtenemos la integral de un logaritmo, y aquí por lo menos tenemos también un logaritmo más una constante porque integramos a través de integrales no definidas. ¿Okay? Ese 2 pasa de este lado, pero debido a la propiedad de los logaritmos, ese 2 puede pasar a ser el exponente de esa función x que está allí. De tal forma que cuando aplicamos exponenciales a ambos lados de la ecuación, obtenemos la siguiente expresión, ¿cierto? Entonces ya hemos encontrado ese factor integrante para cuando x es diferente de 0. Aquí esa constante c' es diferente a c por números que aparecen por allí, o signos, entonces no importa, es una constante. Ahora reemplazamos ese factor integrante en nuestra expresión aquí, nuestra expresión asociada, escrita inicialmente, ¿cierto? Reemplazamos ese u allí y nos queda esta expresión que está acá. Organizamos términos y al final lo que está en paréntesis puede ser reducido a una derivada total. Miren que es la derivada de un cociente. La derivada del primero por la derivada del segundo menos, perdón, la derivada del primero menos la derivada del segundo. ¿Ok? La derivada de un cociente. De aquí podemos encontrar que v, porque podemos integrar ambos lados de la ecuación, encontramos que v es igual a c' por y sobre x. Y eso es una constante, porque lo dijimos al comienzo. Supongamos que y es igual a m y x igual a 1, entonces esa constante se hace igual a c' por m. Igualamos las constantes, cancelamos los c' y obtenemos que y es igual a mx. Lo interesante es que para los otros casos, el b y el c, vamos a obtener factores integrantes diferentes, pero vamos a llegar al mismo resultado, la misma expresión para y. ¿Ok? En el caso de b hacemos lo mismo. Tomamos mu como siendo una función independiente, dependiente solo de y. Tenemos esta ecuación que está aquí. Organizamos términos, integramos y obtenemos algo similar que en el caso A. Hacemos el mismo procedimiento hecho anteriormente para el caso A y miren, encontramos el mismo resultado. Y igual a m de x. ¿Ok? Ahora, en el caso C, vamos a asumir que esa función depende tanto de x como de y. Entonces la ecuación queda de esta forma. Donde el factor integrante que ustedes van a encontrar, ya yo lo hice, entonces vayan haciéndolo y si tienen dudas me preguntan, van a encontrar ese factor integrante como siendo c sobre x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Y entonces con ese factor integrante lo reemplazan en esta ecuación inicial, esta de aquí, lo reemplazan aquí,
ese u que es igual a c sobre x cuadrado más y cuadrado lo reemplazan aquí y aquí, e integran, y les va a aparecer algo asociado a un arco tangente de y sobre x. Entonces es bien interesante este ejercicio porque les va a exigir que por lo menos muevan la mano un poco. Entonces es bien bacano. Como les digo, ya yo lo hice, entonces inténtenlo así. Si tienen alguna pregunta, pues me van escribiendo el correo y me mandan imágenes que yo les voy diciendo. ¿Ok? Entonces, nuevamente observen que el factor integrante aquí es diferente a los dos anteriores, pero miren, llegan al mismo resultado. Entonces esto aquí tiene un resultado bastante importante y es, tú puedes tener diferentes factores integrantes en una misma situación física, pero en realidad esto no va a alterar tu resultado, ¿ok? A menos que haya unas condiciones especiales. Vamos ahora a nuestra última parte y es la aplicación de todo esto, ¿ok? Y es cuando vemos ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, ¿ok? O sus siglas en inglés conocidas como First Order Linear Differential Equation, FOLDE. Entonces aquí tenemos una ecuación de tipo P1 de x por y' más P sub 0 de x por y igual a Q de x. En principio, esa ecuación diferencial lineal depende de una variable dependiente, que en este caso es y de una variable independiente, que en este caso es x. O podemos reescribir esta ecuación anterior de esta forma, como se muestra aquí abajo. Usando un factor integrante, u de xy, entonces existe un v de xy tal que yo puedo escribir mi ecuación diferencial anterior de esta forma, ¿cierto? Y entonces nuevamente puedo identificar cuál es m y cuál es n. Exactamente lo mismo que hemos hecho anteriormente. Miramos la condición, que es necesaria y suficiente. Observamos que no es exacta. Entonces, como no es exacta, necesitamos encontrar cuál es la forma de ese factor integrante que yo llamo de mu. Entonces tomamos mu como una función solo de x, porque aquí no me preocupo de los casos, si es x, si es de y, si depende de ambos, porque ya me están diciendo que mi variable independiente es x y que mi variable dependiente depende de x. Entonces ya no me preocupo por eso. ¿Ok? Entonces tomamos mu como función solo de x y resolvemos, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, pues de este lado obtenemos esta expresión y de este otro lado obtenemos la derivada de x con respecto a todo este término, que básicamente es esto aquí, ¿ok? O que puede ser reorganizado de esta forma, ¿cierto? Ustedes pueden eso hacerlo mientras van copiando sus detallitos, ¿ok? Pueden organizar términos, es muy sencillo. Y entonces puedo mandar de un lado todos los términos que dependan de mu y el resto todo lo que dependa de otros factores, de x y de p, por ejemplo. Entonces podremos integrar de este lado, me da logaritmo de mu, de este lado me da una integral de p sub 0 sobre p1 por dx, menos la integral de esto, que es de p1 sobre p1, que es logaritmo de p, más el logaritmo de una constante. ¿Por qué? Porque estamos integrando, estamos realizando integrales indefinidas. Entonces de aquí me interesa despejar este término que está acá, lo dejamos solo, entonces esto pasa al lado izquierdo como positivo y esto como negativo, ¿cierto? Entonces me queda una suma de logaritmos, pero usando las propiedades de los logaritmos, las sumas es un producto y la resta es una división, entonces por eso yo puedo escribirlo de esta forma, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos hacer finalmente? Pues elevamos, aplicamos la exponencial a ambos lados. Entonces, del lado izquierdo tenemos la exponencial de una integral de p sub 0 sobre p1 por dx, y del otro lado, pues simplemente me va a quedar un conjunto de parámetros, mu, p1 y la constante. De tal forma que de aquí puedo despejar mu. Entonces,
de cierta manera he encontrado mi factor integrante. Más adelante voy a desconsiderar esa constante aquí, porque la verdad no me va a alterar la información. ¿Ok? Entonces la puedo desconsiderar. Entonces dejemos esta aquí, que sería nuestro factor integrante que usaremos más adelante. Recordemos que nuestra ecuación diferencial lineal tiene esta forma, ¿cierto? Y al multiplicarla por mu me queda de esta otra forma que es acá. Ahora lo que vamos a hacer es organizar términos, pero yo puedo utilizar algo que se conoce como iteración por parte. Entonces yo lo que hago aquí es tomar la derivada total, que está aquí, la derivada total sobre estas tres, y esa derivada total sería la derivada de los primeros dos por el segundo, más los dos por la derivada del tercero. ¿Ok? ¿Por qué hago esto? Porque quiero introducirlos aquí. Entonces lo que puedo hacer es despejar este término que está aquí, lo puedo despejar, dejarlo solo, aquí está. Y entonces este pasa a restar acá. Entonces tendríamos estos dos términos. Es decir, es una forma de tomar este término que está subrayado aquí en azul, es una forma de reescribirlo de esta forma. ¿Sí? Muy bien. Solo que observemos ese 1 que está aquí, este término que está aquí, ya nosotros lo calculamos. ¿Ok? Y está aquí. Entonces básicamente ese prima que está aquí sería la derivada de x de u p1. Esto que está aquí es 1. Y eso, como vimos anteriormente, es mu por p sub 0. Entonces ya lo tenemos. Aquí está. ¿Ok? Entonces ese mu 0 va aquí negativo. De tal forma que cuando aparece aquí, va a aparecer este término menos el negativo de esto multiplicado por y. Y el negativo de esto multiplicado por y va a cancelarse con esto. Algo así. ¿Sí ven? Y entonces ahora me queda una derivada con respecto a x de 3 parámetros igual a mu de q. ¿Por qué hago esto, hombre? Porque me es fácil ahora tomar ese de x y mandarlo del lado derecho, ¿cierto? E integrar todo. Entonces cuando integro todo acá del lado izquierdo, pues simplemente me queda u, p1 y y. Y de este lado, como mandé el de x de este lado derecho, pues integro y tendríamos la integral de u de x, q de x por d de x más c. ¿Sí ven? Y entonces aquí simplemente ya queda mucho más sencillo despejar y. Recordemos que ese y es f de x. Entonces, y va a ser igual a 1 sobre u de x por p de 1 de x, que multiplica la integral más la constante de integración. Esa constante de integración, recordemos, sale de aquí, cuando dice la integral, donde P1, P0 y Q son funciones continuas en el intervalo AB. ¿Ok? Y C es una constante arbitraria. Entonces ya tenemos la forma de y tenemos nuestra factor integrante. Aquí está. Entonces ya podemos resolver la ecuación, ya hemos resuelto la ecuación diferencial. Basta simplemente analizar nuestros ejemplos y ver qué es P1, qué es P0 y qué es Q. ¿Ok? Entonces esto aquí es la parte bien interesante porque vamos a analizar ahora un sistema físico, un circuito RC. ¿Ok? Me imagino que ustedes tuvieron que haber mencionado algo acerca de ese circuito RC en su curso de física eléctrica o física 2. Entonces, en un circuito con resistencia R y capacitancia C, las reglas de Kirchhoff nos llevan a la siguiente ecuación, esta que está acá, que va a depender de R de Q de T más Q sobre C igual a V de T, donde V de T es el voltaje, Q la carga instantánea en el capacitor. Ya ustedes viendo esa ecuación y comparándola
Está con esta ecuación que está acá. ¿Sí ven? Ya ustedes pueden identificar qué es P1, qué es P0 y qué es Q. Y qué es Y' y Y. Entonces, para nosotros, como ustedes se dan cuenta, Y es Q y Y' es Q de T. ¿Ok? Entonces, miren lo que nos va a dar. P1 es igual a R, P0 igual a 1 sobre C y Q es igual a B. Y Q mayúscula es Y, ¿está? Y dQ sobre dt es Y'. ¿Ok? Entonces ya podemos utilizar nuestra solución. Esta de aquí, la que está en el cuadro verde, U de X. Ya sabemos quién es P1, ya sabemos quién es P0. ¿Sí ven? Entonces por eso tenemos 1 sobre R igual 1 sobre R que multiplica E a la integral de dt sobre RC. Y eso va a ser igual a 1 sobre R E a la T sobre RC. Lo que se ha hecho es integrar esto aquí. ¿Ya? Es una integral sencilla. Solo aplica sobre T. Y entonces, teniendo, teniendo ya U, sencillamente lo vamos a reemplazar aquí y obtenemos Y, pero Y es Q grande. ¿Cierto? Entonces miren, tendríamos Q grande igual a U, lo hemos reemplazado aquí, las R se cancelan, C más 1 sobre R, E a la T sobre RC por B de T, donde B de T es Q pequeñito. Y esto aquí es U de T. ¿Sí ven? Es lo mismo. Fue súper sencillo, ¿no? Y entonces la dificultad aquí es resolver esta integral. ¿Qué se puede hacer? Ya por lo menos ya hemos hecho algunos ejercicios asociados a eso ya en la primera parte, el comienzo del curso. Entonces, organizando términos aquí, tendríamos que Q se puede escribir de esta forma. Continuando, esa expresión anterior puede ser escrita como se muestra aquí, donde simplemente lo que hemos hecho es cambiar de variables para colocar límites en la integral. Y entonces, haciendo t igual 0, podemos encontrar que la carga en t igual 0 es igual a c y ese c es igual a algo que se llama q sub 0 o carga inicial. Si asumimos un potencial constante como la batería, SBS que está aquí sería una constante. Sale de la integral, que es una integral bastante sencilla, que puede ser solucionada y me quedaría de esta forma. ¿Sí ven? Esas exponenciales que están aquí, a pesar que dependen del tiempo, ellas no entran en la integral. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con los órdenes y cómo uno opera los operadores para no tener complicaciones. Entonces, esa integral se resuelve de forma sencilla, da esto aquí, ¿cierto? La resistencia se ha cancelado, ustedes pueden chequear eso cuando hagan los detalles. Y aquí hemos sustituido C por Q sub 0. ¿Ok? Miren lo interesante. ¿Qué pasa cuando T es muy grande? Cuando T es muy grande, pues la carga es infinita. Perdón, en un tiempo muy grande, la carga se hace igual a V sub 0 por C. O sea, es decir, el potencial de la batería por la capacitancia. Y ustedes observan que es independiente de la carga inicial. ¿Ok? Entonces tengan eso presente aquí. Y para finalizar, pues un resumen de los ejercicios que les comenté. El primero donde se debe realizar la sustitución. El segundo donde deben verificar que el factor integrante es mu sobre c, mu igual a c sobre x cuadrado más y cuadrados. Y el tercero, encuentren la solución general del Foude de Bernoulli, dada de la siguiente forma que está allí. Ese ejercicio ya está hecho en el libro guía, solo que está bien compacto. Entonces la idea es que ustedes lo estudien, lo entiendan y abran los cálculos. ¿Ok? Entonces
los ejercicios no son nada del otro mundo, pero son bastante interesantes para que vayan practicando, ¿ok? Para lo que se nos viene más adelante y podamos ir entendiendo todo de la mejor manera posible. Como les he mencionado, cualquier duda que tengan, pues ustedes saben que me pueden escribir el correo institucional, toman una foto del ejercicio y me preguntan indicándome dónde está la duda. ¿Ok?